Muy buenos días y buenas tardes en España. Les saluda la decana interina de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Me acompaña también la doctora María Angélica Arán, vicedecana de la Facultad de Educación en la sede de Temuco, quien será también moderadora en esta conferencia. Saludo a nuestros estudiantes, académicos y académicas, equipos directivos de las carreras, profesores, profesoras y público en general. Quisiera saludar con especial afecto al doctor Rafael Vizquerra, quien generosamente aceptó nuestra invitación de compartir su vasta experiencia y conocimiento en torno al tema que hoy nos convoca, que es la educación emocional, aspecto clave para la enseñanza en tiempos de crisis. Este tema nos invita a reflexionar sobre dos aspectos fundamentales que debiesen estar contemplados en la educación y en sus procesos: la enseñanza, referido a los aspectos académicos, y lo emocional, lo que se relaciona con lo personal y lo social. Ambas dimensiones son fundamentales para desarrollar aprendizajes y ambientes efectivos y colaborativos que adquieren un real significado. Pero acontece que lo emocional muchas veces no está contemplado en las aulas, en la formación de los futuros docentes, en la educación continua y en los ambientes educativos en general. Educar las emociones en tiempos de crisis es un aspecto clave y prioritario en los entornos educativos y sobre todo en la situación de crisis sanitaria y social en que hoy nos encontramos. Es por ello que como Facultad de Educación hemos contactado al doctor Rafael Vizquerra, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Pedagogía y Psicología y catedrático de la Universidad de Barcelona. Él es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Es director de posgrado en Educación Emocional y Bienestar y también del posgrado en Inteligencia Emocional en la Universidad de Barcelona. Fundador y primer director del Grupo de Investigación en Orientación y Psicopedagogía. Rafael Vizquerra ha escrito un sinnúmero de publicaciones, entre ellas Competencia emocional para un cambio de paradigma en educación, Política y emoción, Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Gimnasia emocional, entre muchos otros. Para no extender más y dejar con ustedes al doctor Rafael Vizquerra, agradezco su presencia y la verdad que acá en Chile nosotros lo leemos bastante. Y es un orgullo que como facultad y como universidad también podamos contar con su palabra y su conocimiento en estos momentos, que es fundamental, ¿no es cierto?, abordar esta área de las emociones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta Ríos, por estas entrañables palabras. Muchas gracias a la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile por esta invitación. Para mí es un honor y una satisfacción poder estar aquí en estos momentos, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos. La intención en los próximos 50 minutos es presentar la educación emocional como un aspecto clave para la enseñanza en tiempos de crisis. En tiempos de crisis porque el coronavirus nos ha puesto en jaque a muchas personas y casi me atrevería a decir a la sociedad en general. Veamos solamente algunos datos del impacto. En estos momentos, bueno, estos son datos recogidos hace 1 hora y 30 minutos. En el mundo tenemos más de 7.150.000 confirmados, con más de 407.000 fallecidos. Y solamente en Chile ya llevamos 138.846 confirmados y 2.264 fallecidos. Y Chile es de los países que en estos momentos quedan muy bien parados, porque si nos fijamos en estos momentos en Estados Unidos, con cerca de 2 millones de confirmados
y más de 111.000 fallecidos, otros países, nos damos cuenta de que es realmente una crisis mundial. Y cuando vemos el mapa que tengo ahora en pantalla, vemos cómo realmente está extendido por todo el mundo, pero principalmente en Europa, en Estados Unidos y después por Sudamérica, que parece que es donde está llegando y están con datos increciendo. Fijámonos solamente como curiosidad de dónde estamos en la figura en amarillo en la parte derecha. Se observa cómo a partir de mediados de marzo se produce una subida espectacular, que fue cuando nosotros la vivimos y cuando nos sorprendió todo y nos pilló completamente desprevenidos en España y en Europa, y que esto fue creciendo hasta el mes de abril, en que pareció que quedó estabilizado, se esperaba que iría descendiendo, pero quedó en etapa de meseta, y avanzando el tiempo resulta que no solamente no descendemos ni es meseta, sino que sigue aumentando, pero a un ritmo más despacio que fue en el mes de marzo. En resumen, estamos ante una crisis mundial. Y ante esto se imponen una serie de reflexiones. ¿Qué aprendemos de esta pandemia? Me voy a permitir compartir estas reflexiones personales. Se puede parar el mundo. La pandemia, de forma imprevista, nos ha parado. Y nos ha parado porque vivimos en esta aldea global. Es lo que, en palabras metafóricas, para resumir la teoría del caos, se explicó de que una mariposa está volando en Chile y el viento que puede provocar con sus alas puede llegar a originar un tsunami en el sudeste asiático. Lo que ha pasado ha sido al revés. Un pequeño bicho, un virus en concreto, que se detecta en China, ha provocado un tsunami universal. Y dentro de este entorno nos damos cuenta de que nos podemos comunicar, que estamos comunicados en tiempo real con todo el mundo. Nosotros ahora, ustedes desde Chile y yo desde España, estamos en comunicación en tiempo real. Desde el coronavirus, que en España hemos estado, yo llevo prácticamente sin salir de casa, pues prácticamente el mes de marzo, abril, mayo y estamos a mitad de junio, y prácticamente no he salido, no he tomado ningún transporte público en todo este tiempo, y sin embargo estoy comunicado con todo el mundo. Mantengo webinars como ahora con Chile, pero con otros países, con toda España, México, Argentina, etcétera, etcétera. Y esto es un aspecto que hemos de tomar en consideración, a lo cual hemos de añadir algunas razones más que permito poner a su consideración. El mundo se ha parado, excepto las actividades básicas para la supervivencia, que son sanidad y todo lo que ha girado en torno a la alimentación para poder sobrevivir. Estas dos actividades, como mínimo en España y en la mayoría de países del mundo, se han mantenido activas. Entonces, ¿qué es lo que se ha parado? Cuando lo analizamos, nos damos cuenta que el mundo se ha parado porque se han parado las actividades
que desde un punto de vista de supervivencia no son indispensables. Es decir, la mayor parte del mundo en el siglo XXI trabaja y vive de actividades que no son indispensables para la supervivencia de la humanidad. Seamos lo suficientemente humildes para reconocer esta realidad, que a partir de ella podemos hacer muchas reflexiones. Por una parte, nos pone en evidencia la industria de lo superfluo, que muchas veces es la industria del consumo, de la sociedad de consumo, y que esto ha llevado a una carrera a veces sin fin por el consumismo, por el desarrollo económico, por el desarrollo del bienestar material, pero que a veces nos ha llevado a olvidar lo que es realmente esencial. ¿Qué hemos venido a hacer a este mundo? Cada uno de nosotros, donde estemos, con quién vivamos, cuál sea nuestra profesión, cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué significado damos a nuestra existencia? Dando un paso más, hemos de tomar conciencia de que si hace 100 años la mayor parte de la población se dedicaba a los trabajos del campo, la agricultura, la ganadería, para la supervivencia de la familia, hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Hoy solamente el 3% de la población se dedica a trabajos en el campo para proporcionar estos alimentos a toda la sociedad. Todos los demás vivimos de otras cosas que hace 200 años no solamente no existían, sino que eran inimaginables. Ante esta situación, que va a causar un problema económico muchísimo más grave que el problema de salud que ya tenemos, este problema económico va a ser el que va a provocar unos efectos emocionales de profundo calibre. Yo me permito también comentar cómo esta realidad de crisis económica en España y en otros países ha planteado la necesidad de una renta garantida de ciudadanía. Es decir, que las personas que se van a encontrar de hoy para mañana, porque en el mes de febrero tenían su profesión, tenían su pequeño negocio, eran personas que vivían autónomamente, se van a quedar sin su empleo, se van a quedar sin su negocio, se van a quedar sin ingresos. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Una propuesta por parte del gobierno ha sido la renta garantida de ciudadanía. Y esto se va a plantear tal vez en los próximos años o en el siglo XXI como una necesidad vital, de tal forma que como mínimo, por el hecho de ser una persona, un ciudadano libre y en vida, poder tener una fuente de ingresos que me permitan sobrevivir en situaciones adversas, en situaciones de crisis. Hechas estas reflexiones, paso a la última, que será la que desarrollaré a lo largo de esta exposición. Y es que ante todos estos acontecimientos, las personas lo viven
de forma diametralmente diferente, diametralmente opuesta. A esto me voy a referir en los próximos minutos. Ante estos acontecimientos, es fácil y pasa con muchas personas que viven la situación con miedo, ansiedad, estrés, burnout y otras emociones como tristeza, depresión. Unos datos que han salido a la luz estos últimos días señalan que en estos momentos, como consecuencia del coronavirus, del COVID-19, más del 50% de la población está experimentando estas emociones con una intensidad superior a lo normal. Muchos están experimentando una profunda frustración para la cual no han desarrollado la tolerancia a la frustración para hacer frente a estas situaciones. Piensen los que me están escuchando si en algún momento han experimentado alguna frustración ante los ordenadores. Nosotros mismos hemos empezado esta sesión experimentando cómo funcionaba más de media hora antes y a veces la informática, las tecnologías nos ponen ante la experiencia de frustración y de impotencia que hemos de ser capaces de afrontar y de tolerar. Ante la misma situación, hay personas que han aprovechado para hacer una parada. El mundo se ha parado y yo también me paro. Y en este momento, en esta ocasión, me paro a meditar. Me paro a meditar aplicándome distintas técnicas de meditación como la meditación vipassana, como el mindfulness o como otros tipos de meditación basados en tradiciones distintas que pueden ser desde el cristianismo, el budismo, el taoísmo, el zen, etcétera, etcétera, y que son técnicas que me ayudan a entrar en mí mismo, a tomar conciencia de mí mismo, a buscar un sentido a mi existencia, a tomar conciencia de la posibilidad del bienestar, a tomar conciencia del horizonte de la trascendencia y tal vez a tomar conciencia del continuum que hay entre emocionalidad, interioridad y como mínimo la hipótesis de la dimensión espiritual en el ser humano, es decir, espiritualidad. Todo esto nos plantea una serie de horizontes sobre los cuales podemos explorar, reflexionar y, si es posible, compartir. En resumen, por lo tanto, ante los mismos acontecimientos hay personas que quedan ancladas en ansiedad, estrés, depresión, frustración, impotencia, y ante los mismos acontecimientos hay personas que aprovechan para reflexionar, meditar y, a pesar de todo, gozar de lo que han sido unas experiencias inimaginables. En Barcelona hemos estado viviendo un silencio inimaginable. Una ciudad bulliciosa como Barcelona, con tráfico continuo las 24 horas del día, se ha parado y las calles estaban en silencio absoluto. Nadie, ni una persona, ni un coche, silencio absoluto. Esto ha invitado a esta reflexión, meditación, mindfulness, incluso a tomar conciencia del bienestar.
¿por qué no? ¡Qué silencio! Gocemos de estos momentos. Y he podido compartir esta experiencia con otras personas que la han aprovechado para potenciar su bienestar. Esto es muy importante porque, como dijo Epicteto, estamos con impactos emocionales continuos que nosotros procesamos. Lo que nos afecta no es lo que sucede fuera, sino cómo nosotros valoramos lo que está sucediendo. Esto es muy importante, porque lo que cada uno de nosotros está viviendo ante los acontecimientos no depende tanto de los acontecimientos como de la valoración que estoy haciendo de los acontecimientos. Y esta valoración depende de mis creencias, de mis actitudes, de mis experiencias previas, en definitiva, de mi educación. Es decir, mi educación hará que ante estos acontecimientos, mi educación no significa escolarización. La escolarización es la educación que recibimos en las instituciones escolares. La educación está presente en la familia, en los medios de comunicación, con los amigos, en las escuelas, etcétera, etcétera. Toda esta educación en sentido amplio hará que yo, ante acontecimientos de crisis, los gestione y los aproveche en un sentido o en otro. Y esto nos lleva a la justificación de las competencias emocionales. A lo largo de la vida, y no solamente como consecuencia del coronavirus, sino consecuencia de los avatares de la historia, muchas personas a lo largo de su vida experimentan y van a experimentar ansiedad, estrés, depresión, predisposición a la violencia, consumo de drogas, coronavirus, etcétera, etcétera. Depende de nosotros y de la educación que hayamos recibido, cómo vivamos estas experiencias y qué respuestas vamos a dar a ellas. Y voy a referirme a continuación a algunas de las posibles respuestas. Por una parte, voy a insistir en el remind. Remind en castellano no es la palabra que en inglés significa recuerdo. Remind son dos sílabas que resumen la re de respiración, relajación, la M de meditación y la misma M con mind de mindfulness. Por tanto, con dos sílabas, remind, abreviamos una serie de técnicas como son relajación, respiración, meditación y mindfulness. Tienen como objetivo calmar la mente, calmar el cuerpo, ayudar a prevenir ansiedad, a prevenir estrés, a ayudarnos a tomar conciencia de nosotros mismos, a ayudarnos a tomar conciencia de nuestro bienestar a pesar de todo y, por lo tanto, ayudar a tomar conciencia de nuestra conciencia y de nuestra posibilidad de trascendencia. Dentro de estas técnicas de remind, que son una forma de salud emocional, que van a afectar a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, y que hay distintas técnicas de meditación, como ya he comentado, y distintas técnicas de relajación.
En una tesis doctoral presentada en nuestro departamento se identificaron 27 técnicas distintas de relajación que estamos poniendo en práctica en los programas de educación emocional con resultados óptimos en la prevención de ansiedad y de estrés y en la potenciación del bienestar, incluso en otros aspectos, incluyendo el rendimiento académico. La palabra mindfulness no significa, como se puede observar en la diapositiva que tenemos delante, no significa mindful, con dos L's en inglés, la mente llena, que es lo que a veces tenemos, sino mindful, que significa atención plena a lo que tenemos delante. Esta atención nos lleva a prestar atención a las sensaciones. Por ejemplo, la sensación de silencio que se puede vivir en el confinamiento. El saborear, y saborear alimentos, pero también experiencias de la vida. Tomar conciencia de lo que estamos viendo, tocando, oliendo, o lo que estamos pensando y sintiendo. Es esta atención plena y conciencia plena de todo lo que pasa por dentro de nosotros y también de lo que nos está pasando fuera. Os invito a practicar estas técnicas en tiempo del coronavirus, en tiempos del confinamiento, buscar unos momentos en casa para tener un lugar tranquilo, unos momentos al día. Dicen que con 7 minutos es suficiente. Podemos empezar por 1 minuto e ir aumentando. Hay personas que pueden dedicar 1/4 de hora todos los días y esto es fantástico. Y hay personas que llegan a dedicar horas todos los días. Y paso a otro aspecto como continuación. Si estamos encerrados en casa, es inevitable que tengamos que compartir. O sea, las personas que nos están escuchando pueden vivir solas, pueden vivir en pareja, pueden vivir en familia, pueden vivir en familia nuclear, en familia extensa y habrá de todo. Por lo tanto, interpretad lo que yo voy a decir de forma genérica. Lo que puedo decir es que en nuestro país, personas que viven solas han estado conectadas a través de WhatsApp, a través de las tecnologías, aunque sea el teléfono, continuamente y no han notado el aislamiento, sino todo lo contrario. Tal vez han tenido incluso muchos más contactos de los que tenían anteriormente porque han tenido disponibilidad de más tiempo. En las familias, lo que se ha observado es que este confinamiento ha llevado a vivir muchas más horas en compañía en la familia. Y esto, como pasa con todas las cosas de la vida, que ante los mismos acontecimientos, cada uno los vive de forma diferente. Esto para algunos ha llegado a ser insoportable. Tener que vivir bajo el mismo techo 24 horas del día, quieras o no, con la gente que vive en mi casa, aunque sea mi pareja, aunque sean mis hijos, puede llegar a ser insoportable. Como consecuencia de esto, se ha producido un aumento en estos 3 meses de peticiones de separación y de divorcios, lo cual llama la atención. Pero también sabemos que hay un nutrido grupo que ha podido disfrutar de estar juntos como no les había pasado nunca, porque han podido tener tiempo para estar en su casa, ya no hablemos los fines de semana,
que en lugar de ir a la segunda residencia, de estar continuamente arriba, abajo, con la operación retorno los domingos por la tarde, la ansiedad, el estrés, han estado tranquilamente disfrutando, estando juntos. Yo os invito a compartir tiempo, compartir experiencias, compartir lo que hacemos todos los días con las personas que nos encontramos bajo el mismo techo. Y sobre todo, os invito a compartir emociones. Si llegáis a compartir emociones, habréis llegado muy al fondo de lo que es la comunicación interpersonal. Dicen que en la comunicación interpersonal hay 3 niveles, y voy a simplificar mucho. Un nivel de comunicación es la comunicación de cortesía. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Es la típica conversación de ascensor. Se encuentra usted que llega a su casa, entra en el ascensor, coincide con alguien dentro del ascensor y ¿qué hacemos? Nos saludamos cortésmente y nos pasamos el parte meteorológico, que hoy está lloviendo aquí en Barcelona, O sea, yo ahora estoy aquí viendo la lluvia que está cayendo. Y estamos, curiosamente, a punto de empezar el verano, curiosamente. Bien, pues nos pasamos el parte meteorológico y esto ha sido una conversación de cortesía, pero superficial, lo que da el tiempo en que estás en el ascensor con otra persona. Otro nivel de comunicación es la comunicación cognitiva. Es lo que hacemos los profesores en las aulas, es lo que hacemos cuando leemos la prensa, cuando nos pasan alguna información, donde el paradigma sería 2 más 2 igual a 4. Entendemos que esto es una comunicación de información. La mayoría de clases son comunicación informativa y es lo que yo estoy haciendo ahora en estos momentos con todos ustedes. El tercer nivel de comunicación es la comunicación emocional. Es cuando somos capaces de compartir emociones con otras personas, hacerlas conscientes y verbalizarlas. Y por tanto poder decir, pues me siento como me siento. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Y en algunos momentos, en esta misma casa, con esta misma familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus hijas, decirles, si así lo sientes, pero hacer consciente que es lo que siento. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida ha sido poder compartir momentos con vosotros. Esto da un sentido a mi vida, da un sentido a mi existencia, me llena de gozo y de bienestar los momentos que hemos podido compartir jugando, comiendo, hablando, viendo una película que hemos seleccionado y que hemos negociado qué película podíamos ver para que fuese del agrado de todos. Y estos momentos que hemos estado compartiendo son elementos importantes que dan un sentido a nuestra vida, a nuestro bienestar, porque parten del amor. Compartir en este sentido es lo que os invito en estos días de confinamiento. Y esto va a activar la empatía, que es sentir la emoción que sentimos hacia lo que sienten otras personas. La empatía es no entender lo que me dice, sino sentir lo que me está de alguna forma sintiendo. También a veces no queda más remedio que ejercer la asertividad. No agresividad, tampoco pasividad, sino desde el respeto
exponer mis ideas, mis opiniones, pero siempre respetando las ideas, opiniones y sentimientos de la otra persona. Y si tenemos niños, hijos, hijas de una cierta edad, legitimar sus emociones. Pueden experimentar emociones que no saben que les pasa por dentro. Y en estos momentos, en lugar de decirles, no llores, no pasa nada, no, para él sí que pasa. La empatía nos debe llevar a entender. Entiendo que te has asustado. Entiendo que te sientes mal. Esto es la primera comunicación que expresa nuestra empatía y que legitima sus emociones. Y simplemente, a veces, aceptar el malestar y aceptarlo con paciencia y con respeto. Y en la medida de lo posible comunicar, aunque sea de forma no verbal, estoy contigo, te apoyo, cuenta conmigo, ¿en qué te puedo ayudar? Esto es escuchar. Escuchar lo que el otro me dice, escuchar sus sentimientos, sus necesidades. Escuchar es una gran competencia emocional que hay que aprender. Los niños cuando nacen no saben escuchar y los adultos hemos de aprender a escuchar todos los días. Y seguramente muchos de ustedes se han encontrado con personas adultas que usted las está hablando y te das cuenta que no te escuchan. No han desarrollado la capacidad de escucha, porque saber escuchar es consecuencia de haber aprendido a regular mis emociones, a regular mi impulsividad, a centrar mi atención, mindfulness que hablaba antes, para estar aquí y ahora contigo, prestándote toda mi atención, no solamente a lo que dices, sino cómo lo dices y desde qué emoción me lo estás diciendo. En estos días de confinamiento y de pandemia, les invito a leer. Aprovechen para leer. Y me gustaría insistir en la lectura emocional. La lectura emocional es aquella que hacemos para disfrutar con la lectura. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes en la educación de cualquier nivel educativo. Que todos los estudiantes de cualquier nivel educativo tengan ocasión de leer aquello que les place leer, aquello que leyéndolo van a disfrutar leyéndolo, porque es una auténtica pena, es una lástima que muchos estudiantes llegan al final de su escolaridad obligatoria y han llegado a asociar lectura con aburrimiento. Esto es algo que entre todos los que nos dedicamos a la educación deberíamos hacer todo lo posible para prevenir. Aprovechamos estos días para saber qué me gustaría leer, qué disfruto leyendo, lo cual significa profundizar sobre lo que a mí me gusta, cuáles son mis intereses, qué es lo que yo me siento motivado a hacer y a leer sobre lo que me gusta. Voy a comentar cómo Diógenes se encontró en un momento con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, conociendo la valía de Diógenes, le dijo, pídeme lo que quieras y voy a hacer lo posible para ayudarte. Porque sabéis que Diógenes vivía, como ahora enseñaré en otra diapositiva, con lo mínimo para sobrevivir.
¿Cuál fue la respuesta de Diógenes? Apártate porque me estás quitando el sol. Lo único que quería era poder disfrutar del sol. Sabemos que Diógenes se paseaba por la calle con una lámpara en plena luz del día y decía que estaba buscando un hombre honesto y no lo encontraba. Diógenes de Sinope, conocido como el cínico, vivía en una tinaja. Llevaba lo estrictamente necesario para vivir. Y curiosamente, hoy sabemos qué es el síndrome de Diógenes, que es todo lo contrario a lo que fue la experiencia de Diógenes. Las personas que sufren el trastorno de Diógenes tienen la conciencia de creer que tienen solamente lo necesario. Creen que todo lo que están almacenando o guardan es o será necesario en algún momento de su vida. Y llegan a acumular montones de cosas completamente inútiles que pueden llegar a ser un auténtico basurero en su casa, en su cocina. Sin llegar a este extremo, que es el síndrome de Diógenes. Pobre Diógenes, si hubiera sabido en su época que hoy, en el siglo XXI, utilizaríamos esta expresión para referirnos a lo que fue todo lo contrario de la vida de Diógenes. Pero hay personas que en su vida, en su habitación, pues también tienen la habitación de Diógenes, que es todo lo contrario de Diógenes, insisto, pero que es así. Yo les invito a aprovechar estos días para ordenar armarios, ordenar cajones, ordenar la casa, ordenar nuestros espacios para hacernos más agradables. Y curiosamente, al ordenar el interiorismo, pasemos también a ordenar la interioridad. Y aquí utilizo la metáfora de conectar el ordenar nuestro entorno con conectar para ordenar nuestro corazón y para ordenar nuestras cosas interiores. Aprovechemos estos días para hacer todo esto y aprovechemos estos días para, al entrar en nuestro interior, tomar conciencia de nuestro bienestar a pesar de todo. Permítanme solamente unos breves momentos para que todos tomemos conciencia de cómo, a pesar de todo, la mayoría como mínimo, y siento según lo que voy a decir ahora, estoy tocando a alguien que lo que le voy a decir no es su situación, pido disculpas, pero me voy a referir a la mayoría de los que me imagino que me estáis escuchando, que tenemos la suerte de tener dos manos, de tener dos pies, de poder escuchar, de poder ver, de poder saborear, de poder respirar, de poder tomar conciencia del bienestar y de poder pensar, a pesar de todo, estoy bien aquí y ahora. Respiro hondo, siento mi cuerpo, siento mis brazos, mis manos, mis dedos, mis labios. Puedo ver qué suerte tengo solamente por el hecho de poder respirar y de poder estar vivo. Esta mañana, cuando me he levantado, he ido a caminar
a caminar rápido todos los días, ahora que ya podemos salir de casa para hacer un poco de ejercicio, aprovecho y me he dado cuenta qué suerte tengo, que puedo respirar, que puedo caminar, que puedo hacer tantas cosas. Aprovechamos cualquier pequeña acción para tomar conciencia de la suerte que tengo por poderlo hacer y tomemos conciencia del bienestar que puedo experimentar a pesar de todo. Y para aumentar este bienestar físico, hagamos ejercicio físico, si más no como mínimo andar rápido todos los días o aprovechar los espacios de la casa para hacer algún ejercicio de aeróbic, alguna actividad física, que esto ayuda al bienestar físico, pero también al bienestar emocional. Y divirtámonos. Aprovechemos momentos por la noche, cuando sea, para divertirnos juntos en familia, para aprovechar para jugar a estos juegos, si tenemos niños o si son ya mayores, con juegos como por ejemplo el ajedrez o cualquier juego que nos permita compartir momentos de satisfacción, de diversión, de gozo y hacer presente, hacer consciente el bienestar. Y sobre todo, reír. A pesar de todo, aprovechemos para reír. En estos días del coronavirus están circulando por las redes sociales, redes de WhatsApp, unos pequeños mensajes que son un alarde de creatividad y de sentido del humor a pesar de todo. Yo me estoy carcajeando de cómo la gente se imagina ideas y las plasma en un pequeño mensaje de WhatsApp que solamente de leerlo es aquello de la hilaridad al 100%. Aprovechemos y apretemos el acelerador para reír y para contagiarnos con la risa de las personas con las cuales estemos compartiendo. Esto es hacer salud, esto es potenciar el bienestar, esto es generar endorfinas y toda una serie de respuestas neurofisiológicas interiores. Y aprovechemos para escuchar música, cualquier tipo de música, música clásica, música moderna, los clásicos de la música moderna, música cantada, música de cualquier tipo, porque la música tiene un gran poder para transformar nuestras emociones. Recordemos que incluso los esclavos, cuando con una dura jornada iban a trabajar, estaban cantando para aliviar su dolor. Y de ahí surgió el blues. El blues, que es un tipo de música triste procedente de los esclavos negros. En español, cuando uno está muy enfadado, le decimos estoy negro. Pero imagínense ustedes, un negro dice estoy negro, pues le dirán of course, pues claro, es que tú eres un negro. Y así lo cambiaron por decir estoy azul, I am blue. Y así singing the blues, cantando esta tristeza que se fue acumulando durante todos estos años de esclavitud en América, de los negreros, que así se difundió, que iban y de alguna forma hacían unos actos de violencia hoy en día inimaginable, intolerable, y llevaban la gente a América para que trabajara en la recolección del algodón y todo lo que era necesario. En fin, todas historias tristes, pero que son las historias de nuestra humanidad.
y que no hablaremos de muchas otras historias que no vienen al caso. Y la música en estos momentos ha sido siempre un motivo de conversión emocional. La música ha cambiado. La música tiene un poder extraordinario para cambiar nuestras emociones y para crear climas emocionales distintos. Les invito a tomar conciencia de los climas emocionales. Todos estamos contribuyendo a crear climas emocionales. Climas emocionales que son consecuencia de un contagio emocional. Y les invito a que piensen en estas 4 preguntas. ¿Qué climas emocionales no estoy dispuesto a dejarme contagiar? Sobre todo en tiempos del coronavirus. Le ruego que usted piense, a pesar de todo, no estoy dispuesto a dejarme contagiar por el miedo, por la ansiedad, por la angustia, por la frustración, por el malestar. No estoy dispuesto a dejarme contagiar. ¿De qué estoy dispuesto a dejarme contagiar? Pues a pesar de todo, estoy dispuesto a dejarme contagiar por sonidos musicales que me llenan. Estoy dispuesto a dejarme contagiar por el bienestar que en algún momento se puede crear en nuestro entorno. Estoy dispuesto a dejarme contagiar por emociones relacionadas con la compasión, el respeto, la paciencia, el amor, el bienestar. Y a pesar de todo, buscar la armonía, la plenitud, la felicidad. Y entonces, ¿qué estás dispuesto a contribuir a contagiar? ¿Qué clima estás dispuesto a hacer lo posible para contribuir a su contagio? Pues posiblemente de estas emociones. Me propongo hacer todo lo posible para generar contagios de armonía, bienestar, paz, paciencia, amor y bienestar, en definitiva. Y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para no contagiar a mi familia ni a nadie de los que me rodean con mi preocupación, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera. Y la mejor forma de hacerlo es hacer presente el bienestar. Cuando estoy haciendo presente el bienestar, esto es incompatible con el malestar. Es simplemente una cuestión de tiempo en cuanto a emociones incompatibles. Para potenciar todo esto, hemos creado la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Les invito a visitar www.riep.com. La intención es que vayan apareciendo recursos de todo lo que estamos hablando y cualquier propuesta será bien recibida, porque lo que queremos con esta asociación, como dice su denominación, es hacer red internacional en Chile, en Latinoamérica, en España, en Europa. Hacer posible el bienestar a través de la educación emocional, a pesar de todo. Os invito a uniros a este proyecto. Todos podemos participar y el participar en él puede contribuir a dar un sentido a nuestra vida. Voy a resumir y terminar con las siguientes ideas que he intentado exponer. En estos días de crisis practiquemos Remind, relajación, respiración, meditación, mindfulness. Compartamos
con la familia, con las personas que nos rodean, experiencias y emociones. Esto significa desarrollar competencias emocionales como escucha, empatía, asertividad, etc. Practiquemos lectura emocional. Dediquemos tiempo a desarrollar nuestro interior. Arreglemos el interiorismo como metáfora de arreglar nuestra interioridad. Realicemos actividad física para mantener el cuerpo en buen estado a pesar de todo. Divirtámonos. Dediquemos, a ser posible, unos momentos todos los días a pasarlo bien y a ser posible a reír. Contribuyamos al contagio emocional y escuchemos música que tiene una gran capacidad para cambiar nuestro estado emocional. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra amable atención y quedo a vuestra disposición para abrir un turno de preguntas, de intervenciones que nos permitan avanzar en este objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, por tus palabras, por esta sabiduría que nos transmites. Bueno, me quedo con algunos conceptos que fui recogiendo. Esta pandemia, esta crisis sanitaria, nos lleva a nosotros como personas y también como educadores a revisar y resignificar lo que realmente tiene valor y es esencial en la vida, aspectos que muchas veces descuidamos, porque la academia y el hacer laboral también nos abstrae de lo que es la emocionalidad y del compartir también en familia. También esta pandemia nos ha llevado a tener el cuidado hacia los adultos mayores, también personas, ¿no es cierto?, que al estar alejados del sistema muchas veces están también excluidos. También esta pandemia nos ha llevado a reflexionar, tanto como docentes como personas profesionales, ¿no es cierto? Y también una reflexión a nivel de familia, ¿qué es lo que deseo yo para mi vida? También esta pandemia nos ha llevado a reforzar nuestro autocuidado personal, porque finalmente si no nos cuidamos cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es una cosa muy seria de perder la vida. Y también esta pandemia nos ha hecho a quienes educamos y estamos, como decimos acá en Chile, en la primera línea. Tenemos que, quienes educamos y estamos en contacto permanente con nuestros estudiantes que están confinados en casa, hacer una contención emocional. Y la verdad que ha sido bastante intenso. Yo creo que me imagino a usted allá en España también con sus estudiantes, porque esta época de confinamiento es un cambio radical, un cambio, ¿no es cierto?, que no tener la libertad para poder salir, ¿no es cierto?, como están acostumbrados también, estamos acostumbrados todos, y sobre todo yo creo que a los jóvenes les ha afectado demasiado. Nuestros estudiantes lo hemos percibido nosotros, porque hay que tener una capacidad de flexibilidad y de apertura también a los cambios. Y esta educación emocional también la vemos en los colegios. Yo creo que es relevante también que los profesores que están en contacto con sus niños, ¿no es cierto?, adolescentes, en primera instancia partan, como usted señala, recogiendo las emociones que se presentan en la clase, porque muchas veces nosotros educadoras partimos, ¿no es cierto?, preocupados de entregar el contenido, el currículum que tenemos que cumplir, pero olvidamos esto que es importante, que nosotros somos seres humanos, no solo portadores de conocimiento, sino que somos personas, y el ser docente implica desarrollar el saber ser y también el saber estar. Así que muchas gracias, Rafael. Yo ahora invito al público con Angélica vamos a ir compartiendo y dando las preguntas para que puedan ir escribiendo en el chat sus consultas, porque el Teams no nos permite una interacción directa, pero sí nosotros vamos leyendo sus preguntas aquí en el chat. Tenemos 15 minutos para que Rafael vaya respondiendo las inquietudes que ustedes tienen y aprovechemos este momento, ¿no es cierto?, para manifestar nuestras opiniones. Muy bien, muchas gracias.
Marta, por estas palabras. Mientras espero que haya alguna pregunta, me hacéis señal para que no haya, para no experimentar el horroris vacui del silencio. Me permito comentar que yo en el tiempo disponible he hecho referencia a algunas cosas, pero que me he dejado muchas y muy importantes. Pido simplemente disculpas por los que piensen que no he hablado de esto o de aquello, que no piensen que no es importante porque no lo haya tratado, sino simplemente que en el tiempo disponible he tratado algunas cosas. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta? Víctor, ¿ves tú alguna? Evidentemente, el Sí, confinamiento... hay muchas. Hay Yo que no ver las- en el no las botón veo. de signo de interrogación. Ah, perfecto. Espera, publicado. No me aparecen, Víctor. Me dice, no hay preguntas. Las dejo en el chat. Ya. El confinamiento nos ha llevado realmente a un cambio radical que tendremos que digerir y meditar cómo va a ser el futuro. Y espero que aprendamos algo de esta experiencia. Rafael, ¿Sí? comparto la pregunta. ¿Sí? Dice, considerando que es el bienestar y la erradicación de la violencia objetivos fundamentales en la educación, ¿qué apreciación tiene usted de la violencia desencadenada tanto en Chile como en el mundo en respuesta a la transgresión de los valores de la justicia y la democracia por parte de las entidades estatales? ¿Y cómo yo, como futura educadora, podría proteger el bienestar emocional de los niños y niñas que crecen en ambientes hostiles y están en permanente amenaza? Muy agradecida por esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Mirad, el ser humano ha vivido desde que es Homo sapiens en la ley de la jungla. En la ley de la jungla se han desarrollado dos emociones básicas, que son miedo y ira. Las dos son muy necesarias para la supervivencia. Gracias al miedo adoptamos un comportamiento que aumente las probabilidades de supervivencia. Y gracias a la ira, que tiene matices como enfado, enojo, furia, cólera, indignación y puede llegar al odio, esto desde el punto de vista de la funcionalidad emocional es para la autodefensa. El ser humano necesita saberse defender para poder sobrevivir. Esta autodefensa ha llevado a que en algunos momentos de la historia el ser humano haya tomado conciencia y se haya indignado ante las injusticias, ante los robos, ante lo que ha sido la esclavitud que he citado antes, la desigualdad entre hombres y mujeres, todos los acontecimientos a lo largo de la historia que han movilizado personas para luchar en favor de los derechos humanos, de la justicia, de la libertad, de la igualdad, etc. Todo esto, en el fondo, se ha originado a partir de la indignación. Bienvenida sea la indignación. Sin embargo, de esta indignación muchas veces ha derivado violencia que ha asolado la humanidad con un innumerable historial de guerras, de batallas, hasta nuestros días. Fijemos que la justa indignación ha sido causa de violencia que ha tenido consecuencias
de profundo calado para las vidas, para el bienestar material y para las economías de los países. Y esto ha ido pasando a lo largo de la historia. ¿Cómo lo veo yo a todo esto? Sé que lo que voy a decir ahora puede sonar extraño, pero para mí en el siglo XX tenemos el gran reto de saber indignarnos profundamente ante cualquier tipo de injusticia, ante cualquier tipo de violación de los derechos humanos, de exclusión, etcétera, etcétera. Pero que esta indignación necesaria y digna no nos lleve a la violencia. La violencia sería caer en lo fácil, creer que con la violencia vamos a resolver los problemas. Con la violencia solamente vamos a agravar los problemas. Y por eso invito a todos los que me están escuchando, invito a toda la ciudadanía de Chile, de Latinoamérica y del mundo entero a ser capaces de manifestarse desde la manifestación pacífica, donde la más mínima manifestación de violencia sea claramente denunciada y erradicada desde sus orígenes, porque esta es la forma, a mi modo de ver, de avanzar para el bienestar general. Pensemos que la violencia que se dedica a destruir el mobiliario público es algo que tenemos que pagar entre todos. Tomemos clara conciencia de ello. Cualquier violencia va a tener un coste que lo tendremos que pagar entre todos. Aprendamos a manifestar nuestra indignación, pero siempre desde la paz interior y paz exterior, lo cual no obsta para ser claramente asertivos para expresar nuestra indignación ante quien corresponda de forma clara y visible, uniendo además fuerzas, que cuantos más seamos mejor, pero siempre desde la postura de violencia cero. Yo creo que este es uno de los grandes retos de la educación en el siglo XXI. Aprender a indignarnos, a manifestar nuestra indignación, pero siempre con el principio de violencia cero. No confundamos indignación con la predisposición a la violencia. Y esto es un elemento de la necesidad de la educación emocional, que significa necesidad de aprender a regular nuestras emociones, que significa ser capaz de tomar conciencia de mi indignación y de expresarla por los canales apropiados, que en definitiva es expresarla con inteligencia emocional. Gracias. Tenemos otra pregunta con un comentario inicial que dice: concuerdo con lo que usted explicita, pero creo que en varias situaciones ha ocurrido que el trabajo telepresente ha consumido más de nuestras energías y tiempo. Frente a eso, ¿qué recomendaría desde su experiencia y conocimiento? Bien, siempre habrá el gran debate sobre las estrategias oportunas. Y aquí hemos de analizar cómo se lleva a práctica la política y qué ha sido la historia. Podríamos analizar, y yo he hecho análisis de la historia sobre la dimensión emocional que ha tenido en momentos de la historia. Voy a referirme simplemente a Gandhi. Gandhi logró sus objetivos de la independencia de la India frente a Inglaterra
podemos preguntarnos en qué medida lo logró. El hecho es que fue independiente y Gandhi propuso siempre un movimiento de violencia cero. Gracias a él, tal vez tenemos hoy en día lo que es el movimiento de la no violencia y de la paz, porque lo fácil es la violencia. Seamos conscientes de esto. Para mí, lo que hemos de hacer en el siglo XXI son revoluciones que partan del interior. Las revoluciones que se han producido hasta estos momentos han sido revoluciones desde el exterior. Revoluciones que han querido llegar a cambios rápidos. Cambios rápidos han provocado la violencia. La violencia es ausencia de paciencia, es ausencia de amor. Yo voy a defender la postura de revolución desde dentro. Como dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y en este sé tú desarrolla el amor por encima de todo. Incluso en la denuncia de la injusticia y en la denuncia de la opresión, a pesar de todo, hagámoslo desde el amor y no desde el odio. Creo que este es uno de los grandes retos que tenemos y es la esencia de la revolución desde dentro. Rafael, mira, tenemos muchas preguntas. Yo voy a ir seleccionando en honor al tiempo. Y Gabriela pregunta, ¿qué estrategias me recomienda aplicar para preparar a los futuros profesores que tendrán que trabajar en sus prácticas profesionales con estudiantes de enseñanza media, que son bachillerato, en tiempos de pandemia? Muy bien. En tiempos de pandemia no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Va a ser aquello que dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero voy a proponer desde la educación emocional, en primer lugar, la paciencia. Fijémonos que lo fácil será caer en la impaciencia y ponernos nerviosos. Y poner nervioso al estudiante, poner nervioso a los demás, porque las emociones se contagian. La paciencia nos aproxima al amor, tengámoslo presente. Busquemos en estas situaciones, en primer lugar, nuestro bienestar. Yo diría que el profesorado debe ser el primer sector social que no solamente tiene derecho a su bienestar a pesar de todo, sino que tiene casi, diría, el deber de trabajar su bienestar para que a partir de su propio bienestar pueda contribuir al contagio emocional y a crear climas emocionales de bienestar. Creo que en estos tiempos es lo que realmente necesitamos. Necesitamos militantes sociales que contribuyan al contagio emocional del bienestar a pesar de todo. Y esto no significa cerrar los ojos a lo que está pasando. Significa desarrollar una autonomía emocional que no se vea fácilmente desequilibrada por las provocaciones y por las circunstancias del entorno. Por lo tanto, a partir de esto recomiendo al profesorado que desarrolle sus competencias emocionales y que las desarrolle en técnicas como Remind, paciencia, conciencia, conciencia del bienestar y conciencia de la importancia
de crear climas de bienestar que son los mejores climas para ayudar al rendimiento, al aprendizaje, a la convivencia y al bienestar. Tenemos otra consulta que dice, con un enfoque mucho más inclusivo, que nos plantea, ¿cómo es posible calmar las emociones de niños con necesidades educativas especiales ante la cuarentena? Y agradece su conferencia también nuestra consultante. Muy bien, gracias. Cuando hablamos de niños con necesidades educativas especiales, aquí hay una gran variedad y por tanto cualquier generalidad podría malinterpretarse si uno está pensando en algo muy en concreto. Pero en líneas generales, lo que podemos decir es que las competencias emocionales pueden desarrollarse en todas las personas. Que todas las personas pueden tomar conciencia de cómo se sienten. Todas las personas pueden tomar conciencia de que podemos regular nuestras emociones, lo cual significa la voluntad de alargar unas emociones y la voluntad de acortar otras. Sin embargo, cuando digo esto, hay ciertos casos de problemas, de ciertas patologías, ciertos retrasos en el desarrollo, etcétera, que va a ser muy difícil lo que estoy diciendo, que son personas donde su nivel de conciencia puede llevar a mínimos que nos obligarán a tener una gran paciencia. Yo estoy siguiendo casos de estos en que son personas que no tienen ningún control sobre sí mismos, que son capaces de lanzar cosas por la ventana, tirar el ordenador, cualquier comportamiento que ya os podáis imaginar, y nos pone ante auténticos retos, y os aseguro que admiro, y en estos momentos quiero valorar las personas que están trabajando, que están a lo mejor sufriendo, padres, a lo mejor madres, hermanos, profesores, profesionales que están trabajando con estas personas donde simplemente en estos momentos lo que se me ocurre es recomendar una gran paciencia y valorar el trabajo que están haciendo porque es realmente admirable. Y dicho esto, cualquier persona buscando las condiciones apropiadas puede practicar relajación, puede practicar mindfulness en cierta medida y con un tiempo controlado, y todo esto es un entrenamiento de las neuronas que tiene grandes efectos a largo plazo. Pensemos que lo que estamos hablando con el desarrollo de competencias emocionales tiene efectos en el cambio de estructura neuronal en el cerebro que nos prepara para afrontar nuevos retos desde otras perspectivas. Pero esto no es un trabajo sencillo ni fácil. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, entrenamiento y práctica diaria. Rafael, le voy a comunicar la última pregunta, pero no era el tiempo, y dice lo siguiente. Lucía señala, entendiendo que no es usted ni tarotista ni futurólogo, ¿cómo avisora el mundo y la educación post-coronavirus? Ha dicho muy bien, no soy futurólogo ni profeta. No me atrevería a predecir nada de lo que puede suceder. Lo que voy a comentar sobre este tema es de llenarme de esperanza
a pesar de todo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la emoción que sentimos cuando lo estamos pasando mal. Cuando estamos enfermos, estamos en crisis, lo pasamos mal, pero este mal lo vivimos con esperanza, con aquello que esperamos, esperamos superarlo. Lo peor que nos podría pasar sería caer en la desesperanza. Os invito a hacer todo lo posible para no caer en la desesperanza. Como dijo Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, que cuando visita el infierno, en las puertas del infierno coloca la inscripción «Lasciate ogni speranza», dejad toda esperanza. Es decir, lo que caracteriza el infierno es un sufrimiento sin esperanza. Esto es el infierno. Esto es lo peor que podemos tener en esta vida. Un sufrimiento sin esperanza de superarlo. Por eso os invito, como mínimo, a vivir la situación, a vivir cualquier situación con esperanza. Nunca, jamás te dejes vencer por la desesperanza, porque esto sería lo peor que podría pasarnos en nuestra vida. Y por tanto, con esperanza, yo quiero vislumbrar un futuro donde podemos pasar del bienestar material, que es el motivo de la política, de las empresas, de las organizaciones y del mundo, para tomar conciencia que mucho de lo que hoy en día se está haciendo en la mayoría de las profesiones del mundo están solamente enfocadas al desarrollo de la sociedad de consumo. Y que el coronavirus nos ha puesto de manifiesto que todo esto no es indispensable para la supervivencia. Y que además del bienestar material en torno a la sociedad de consumo, hay un bienestar emocional que es mucho más profundo, pero que es mucho más valioso y que significa entrar en nosotros mismos, que significa entrenarnos en interioridad, en emocionalidad, en redescubrir ciertas emociones como esperanza, paciencia, respeto, compasión, amor, armonía, equilibrio, paz interior, felicidad, etcétera, etcétera. Y que esto es tan potente que puede dar un sentido a nuestra vida a pesar de todo. Y que además esto no se puede comprar con dinero. Esto es gratis, pero es consecuencia de un trabajo personal. Y por lo tanto, yo quiero enfocar el futuro con esperanza en que la gente pueda llegar a descubrir que este trabajo personal es tan importante o más que la sociedad de consumo y que permita y que entre todos los que nos dedicamos a la educación hagamos lo posible para que todas las personas puedan descubrir que la mejor forma de construir nuestro bienestar es contribuyendo al bienestar de los demás, al bienestar general. Lo cual es otra forma de decir que la mejor forma de construir nuestra propia felicidad es a través del amor. Muchísimas gracias. Doctor Rafael, tenemos una última solicitud que han prestado mucha atención nuestros participantes y dice relación con recomendaciones de libros o lecturas respecto de la educación emocional. Y ahí ya cerramos y nos despedimos. Muy bien, pues les invito a visitar la web de Rafael Vizquerra,
busquen Rafael Vizquerra por la web y allí hay un espacio de publicaciones donde tendrán una serie de publicaciones sobre educación emocional. También pueden visitar la RIEP y en la RIEP busquen recursos y allí encontrarán en el apartado de recursos muchos recursos que son lecturas ya preparadas directamente para que ustedes solamente clicando encima puedan leer y esto les remitirá a otra bibliografía y así aprendemos del hilo al ovillo. Incluso pueden dirigir preguntas directamente a la RIEP, que nuestra intención es hacer posible que esta pregunta, que agradezco muchísimo, de las personas que se quieran continuar formando, ¿cómo pueden hacerlo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, estimados y estimadas audiencia que está presente en esta maravillosa jornada que hemos tenido con el doctor Rafael, le queremos hacer una invitación. En el chat ustedes encontrarán una encuesta de satisfacción, la que solicitamos puedan responder en este momento y poder compartir obviamente sus apreciaciones respecto de esta conferencia de este día. Por otra parte, queremos agradecer al doctor Rafael por su gran charla de hoy, que nos lleva a movilizar estas emociones en un sentido positivo. Yo creo que tomando las palabras de cómo vencemos hoy día la desesperanza y ponemos la esperanza en una situación tan compleja que estamos viviendo como naciones en cada lugar del mundo, y cómo construimos a partir de la educación la esperanza en nuestros jóvenes, en nuestros niños, desde las etapas iniciales. Cómo construimos estas relaciones de buena comunicación emocional que vayan más allá de esta comunicación de cortesía, que realmente nos movilicen a esta comunicación emocional. Creo que también este compartir tiene que ver en cómo generamos en nuestros roles y en cada una de nuestras responsabilidades desde que somos estudiantes, somos profesionales, somos pares, somos parejas, somos padres, somos sobrinos, nietos, cómo nosotros generamos nuestra capacidad de poder compartir este momento y resignificarlo en un sentido positivo, a través de, como bien decía usted, doctor Rafael, cómo activamos la empatía, la capacidad de sentir lo que el otro siente, cómo generamos esa capacidad de desarrollar nuestra asertividad, y una asertividad bien entendida desde el respeto, y cómo transitamos hacia legitimar las emociones, ¿ya? Desde el que tiene obviamente una sensación de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, hacia una emoción que nos permita entender al otro desde lo que siente y construir con el otro esta experiencia como una oportunidad de vida. Así es que, doctor Rafael, muy agradecidos como Facultad de Educación, muy contentos de tener este espacio con usted y esperamos ojalá volver a reencontrarnos en su blog, en sus links que nos ha entregado para nuestra audiencia, y poder seguir construyendo desde el lenguaje de las emociones oportunidades para la vida, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras familias, nuestros colegas. Así que agradecemos esta presentación y le agradecemos a quienes nos han acompañado, nuestra familia, nuestra comunidad de la Facultad de Educación, que son nuestros jóvenes estudiantes, nuestros profesores, ya nuestros profesores guías que están trabajando con nuestros estudiantes en los centros educativos, en nuestra comunidad en general. Así que muchas gracias por todo. Martita, te dejo en una despedida final. Rafael, y en la audiencia que tuvimos hoy, agradecer, ¿no es cierto?, su exposición, compartir su sabiduría, su conocimiento en torno a las emociones, a la educación emocional, que es un aspecto relevante. Vamos a ingresar a su red internacional de educación emocional porque nos interesa mucho este tema. Yo creo que esta pandemia nos hace revisar también los procesos formativos que llevamos a cabo con nuestros estudiantes.
que no tan solo se basa en los conocimientos y incorporar la tecnología educativa, sino que también las emociones, sobre todo en una enseñanza a distancia donde no tenemos, ¿no es cierto?, ese contacto físico con nuestros estudiantes y también con los niños del colegio. Agradecer, Rafael, su tiempo, su disposición, y aquí lo esperamos, si Dios quiere, podamos recibirlo en Chile para que conozca nuestra universidad también y a nuestros estudiantes y nuestros docentes. Por mi parte, eso, agradecer al público también. Tuvimos 420 personas participantes conectadas, así que tuvo una muy buena audiencia. Muchas gracias. Le doy la palabra para que usted pueda despedirse. Gracias, Rafael. Bien, solamente decir muchísimas gracias. Afronten los retos con entusiasmo, con paciencia, con esperanza. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto, seguimos en red, formamos parte de este universo y todos podemos contribuir a mejorarlo. Muchas gracias. Así es, Rafael. Muchas gracias y hasta pronto.